Pero qué partido, Dios mío, mis amigos, qué partido acabamos de ver, partido increíble, estuvimos cerquísima, orgulloso cada día que pasa de pertenecer al Barcelona, pertenecer a este club que claramente es más que un club. Si tú viste el partido de hoy, claramente viste como un Barcelona que lo dio todo. Sí, no clasificamos a la final, pero estoy orgulloso porque de verdad lo dieron todo. Los jugadores lo dieron todo. Tuvieron garra, tuvieron empuje. Tuvimos 2 lesionados en el partido. Un partido que Pedri no, o sea, no pudo más. Estamos hablando de un Barcelona que se entregó todo y bueno, no pasamos a la final, pero me deja claro una cosa, y es que el Barça compite, y no solamente compite, el Barça le puede ganar a cualquier equipo. Pagamos los errores del partido de ida, sí, los pagamos, pero claramente un Barcelona que puede ganar la Champions, que puede ganar la Liga. Ya el triplete tristemente no va, pero un Barcelona que estuvo a un solo gol, estuvo cerquísima, lo dieron todo, lo dieron absolutamente todo, nada que reprochar. Yo cancelé un partido espectacular, Lamine Yamal indomable, Bernal con un doblete. Qué triste que, bueno, haces un doblete contra el Atlético de Madrid y bueno, no clasificas pues a la final. Tuvimos un Rafinha también con mucha garra, Lewandowski lesionado, no jugó, Ferran siendo Ferran, Cubarsí, felicitarlos a todos porque de verdad fue un juegazo desde el minuto 1, lo entregaron absolutamente todo. Vamos a hablar un poco de las alineaciones, vamos a analizar un poco lo que fue el partido del día de hoy, que acaba de terminar 3-0 a favor del Barcelona, pero claramente no le alcanza para dar ese paso adicional y llegar a, aunque sea forzar un tiempo extra. No le alcanzó, pero tuvimos muy buenas actuaciones de nuestros jugadores. Tuvimos, wow, de verdad que fue un partido increíble. Vamos a hablar un poco de todo. En la saga central, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé. En el centro, Pedri, Bernal, Fermín. Y en la delantera, Rafinha, Ferran y Lamine Yamal. Comenzamos con un Atlético de Madrid que desde el momento en que salió tenía miedo. Un Atlético de Madrid que desde el momento en el cual pisó el terreno de juego, claramente tú te das cuenta como un Cholo Simeone que en esta vez perdió la batalla táctica, así como Flick la perdió en el partido de ida. Tuvimos un Atlético de Madrid que estuvo metido atrás todo el partido. Claramente puedo decir que fueron como 15 corners a 0, o sea, así, de esa manera fue el partido de hoy. Fue un partido que el Barça tuvo una desde el minuto 1 con Fermín, la cual no ingresó, se va por arriba del arco. Tuvimos un Muso que fue la estrella del Atlético de Madrid. Un Muso que le sacó varias que fueron unas jugadas increíbles. Tuvimos un Atlético de Madrid que jugó hoy, sí, hoy el Atlético de Madrid fue el Atlético de Madrid, claramente, finalistas, no voy a decir que no, pero muchas cosas buenas que resaltar del Barcelona. Por lo menos Lamine Yamal, indomable. Es increíble, yo estuve investigando un poco y creo que es como hasta el 20 de marzo que tienen que hacer el Ramadán, y me sorprende cómo una persona puede jugar tan bien sin comer, sin tomar ningún líquido. O sea, es increíble. Las jugadas que hizo, fue literal un paseo que esa banda era una autopista para Lamine Yamal. De verdad que fue un jugador muy desequilibrante, dio la asistencia para el primer gol, un jugador que bueno, que se demuestra por qué está donde está, se demuestra por qué siempre tienen que marcarlo entre dos personas, y bueno, vemos un Lamine Yamal que ciertamente nos dice que hay Lamine Yamal para rato. Esperemos que se cuide, esperemos que sea, o sea, que se cuide y que su salud sea larga, o sea, que no se lesione, porque de verdad, si sigue así, wow. Si el Barcelona gana la Champions este año, yo claramente creo que le dan el balón a Lamine Yamal. Me van a salir los madridistas que no, que sí, que no, que sí. El fin de semana estaba hablando con un amigo y él me dijo como, no, pero es que el Madrid tiene 15 Champions. Sí, pero el Madrid, bueno, claramente no juega nada, así que bueno, ok, vamos a hablar un poco de lo que fue el partido. El partido del Cholo estaba muy enfocado en los contraataques.
y los contraataques rápidos. Por eso tenían un Julián Álvarez, por eso tenían un Griezmann que estaban ahí a la espera, pero tuvimos un Barcelona que supo cómo manejar todas esas problemas tácticos que se pudieran suscitar. Tuvimos un Barcelona que lo dio todo en el primer tiempo. Me preocupé un poco para el segundo tiempo porque de verdad lo dieron todo, estaban desgastados, estaban muy cansados. Incluso ya cuando estaba terminando el segundo tiempo, los pases no llegaban a donde tenían que llegar, estaban exhaustos y lo dieron absolutamente todo. Otra cosa que tengo que decir del Atlético de Madrid: tuvieron un Musso espectacular, un portero que sacó muy buenas jugadas, muy buenas atajadas. Diría que fue el mejor jugador del Atlético de Madrid. Honestamente no he investigado, no sé qué habrá pasado con Oblak, pero claramente tengo que decir que es un muy buen portero. El gol de Marc Bernal llega al minuto 29, una jugada de córner que sacan en corto, pero desde el lado izquierdo del Barcelona. Entonces Lamine Yamal se lleva a dos jugadores, hace un centro raso y estaba ahí Marc Bernal para empujarla. Al minuto 48, justo terminando el primer tiempo, hay un penalti que es clarísimo. O sea, no podemos discutir si es penalti o no, porque claramente lo toca, claramente es penalti. Nada que decir, penalti que Rafinha convierte en gol. De verdad que tengo que decir que cuando sucede este penalti que va a patear Rafinha, me fui a otra habitación porque era como el escenario ideal. El escenario ideal era ese, que el Barcelona lograra irse al descanso mínimo 2-0. Y cuando eso sucede, de verdad que es que wow, o sea, yo dije, esto es. Bueno, se van al entretiempo, los vi un poco exhaustos, la verdad. Salen al segundo tiempo. Cabe resaltar, se me olvidó comentar que en el primer tiempo se lesiona Koundé. Yo creo que el segundo mejor partido de Cancelo, ¿no? Aunque hoy también jugó muy bien, pero el desequilibrio que Cancelo aporta por el lado izquierdo, por el lado de Balde, es increíble. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que se lesiona Koundé, tiene que entrar Balde, pero cambian entonces a Cancelo de posición. Cancelo se va a jugar de lateral derecho y Balde se queda de lateral izquierdo. Y bueno, en esta situación Cancelo de igual manera hace un buen partido defensivo, que era sobre todo lo que a él se le reclamaba. Y incluso él es el que tiene la asistencia para el tercer gol de Marc Bernal en el minuto 72. Estuvimos muy cerca. Después se lesiona Balde también, que bueno, entra del banquillo y se lesiona, tiene que entrar Araujo por Balde. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en esta situación Gerard Martín queda como lateral izquierdo, pero en realidad no fue así, porque prácticamente cuando entró Araujo entró como un número 9 más. Otros cambios: salió Ferran, salió Fermín, entró Marcus Rashford, entró Dani Olmo también a refrescar un poco, pero al que no podía sacar era o sea, al Harry Potter de la ecuación, no lo podía sacar. Se vio mucho como Hansi Flick dice: no puedo sacar a Pedri, no puedo, no hay, o sea, sin Pedri el equipo no anda. Muchas veces, claro, Lamine con su agilidad, con sus destrezas, te puede generar ocasiones él solo, pero el manejo del tiempo de los juegos, cuándo pausar, cuándo atacar, por dónde defender, cuándo presionar, todos esos hilos del juego se los maneja Pedri. Entonces estás en una situación que claramente incluso el mismo Hansi Flick tomó ese riesgo, decidió tomar ese riesgo. Unos datos que les puedo dar: 17 remates al arco del Barcelona, solamente 7 del Atlético de Madrid. En el primer tiempo tuvo una que sí estuvo cerca, la paró Joan García, que bueno, para eso está, o sea, en el sentido de que a esto sabe que siempre se expone el Barcelona. Miren, otro dato interesante: tiros de esquina, 15 tiros de esquinas para el Barcelona, 0 tiros de esquinas para el Atlético de Madrid. Porcentaje de posesión de balón 70-30. Claramente eso no te da como un estimado del partido como tal, pero en este caso, bueno, el Barça ganó 3-0. Lo que pasa es que está pagando claramente los errores del primer partido de ida. Buen partido de Marc Bernal. Tengo que hablar de Marc Bernal. ¿Por qué? Porque con la lesión de Frenkie de Jong, que es aproximadamente de 1 mes y medio, ya aquí tú te das cuenta de que Cazador no va. Queda un escalón abajo. Felicitar al equipo del Atlético de Madrid por su pase a la final. Espero que mañana es que se va a decidir el segundo finalista. Quisiera que pasara
a la final el Real, sí, el Real Sociedad contra el Athletic. Quisiera que pasara el Real Sociedad, ya que bueno, ahí está Aramburu y también está Yángel para ver un Atlético de Madrid Real Sociedad. Siempre el Athletic de Bilbao es un equipo muy duro a batir en la Copa del Rey. Pero sí quisiera que mañana pasara al Real Sociedad, ya que si es un Real Sociedad Barcelona, claramente pues le voy a Barcelona, pero si es un Real Sociedad Atlético de Madrid, sí quisiera que pasara el Real Sociedad, sobre todo, o únicamente en realidad por los venezolanos que están ahí para apoyarlos. No puedo pedirle más al equipo porque literal lo dieron todo, literal se sudaron la camiseta, lo intentaron, un estadio, un Spotify Camp Nou que estaba repleto, todos los asientos estaban ocupados, había solamente una zona en la cual todavía no está habilitada por el ayuntamiento para que se pueda jugar allí, pero lo dieron todo. Orgulloso de mi equipo, orgulloso de cómo jugaron, no siempre se gana, pero sí me gusta que no sucedió en el primer partido que fue hace 3 semanas, que hoy lo dieron todo. Pedri, de verdad que una pieza fundamental, una pieza irreemplazable. Lamine, un jugador excepcional. Vamos, que se puede, todavía estamos en Champions. Yo creo, bueno, no se puede el triplete, ok, pero creo que este es el año de la Champions, creo que este es el año de repetir la liga. Creo también, porque yo me había preguntado anteriormente en los videos que si este Barça le da para ganar la Champions. Y yo creo que sí. Creo que sí. ¿Tiene problemas en defensa? Sí, tiene problemas en defensa. ¿Tiene jugadores lesionados? Sí, Frenkie de Jong está lesionado, que es un jugador muy importante, y ahora tuvo una fractura Lewandowski. Pero igual yo creo que le pueden hacer frente a cualquier equipo, le pueden competir a cualquier equipo, y solamente se trata, como el día de hoy, de que entren los goles. De eso se trata. Se trata, más allá de todo, es que entren los balones al arco. Que hubiese sido de Fermín si ese balón entra en el minuto 1. Entonces yo creo que se trata de eso. Vamos para adelante. Un tropiezo en lo que es la temporada, para los objetivos que se tenían en la temporada. Pero bueno, seguimos. Suscríbete, dale like, comenta, pásaselo a un amigo si es del Madrid, que comente si es del Madrid, si es de Barcelona, aceptamos todos los mensajes positivos. Y bueno, no se logró, pero Barcelona es más que un club, definitivamente.